Hola, ¿cómo están? Una nueva clase tenemos hoy de Escuela Dominical de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, de nuestro estudio del libro Apocalipsis. Estamos estudiando el paréntesis de las 7 trompetas para esta nueva clase del 30 de julio del 2023. Así que sean todos muy bienvenidos. Vamos a comenzar en oración para que Dios guíe esta lección del día de hoy. Amado Padre, voy en oración a usted, dándole las gracias por este momento que nos da, Señor, para estudiar su palabra, para entrarnos en este libro, Señor, porque le damos gracias por estar estudiándolo. Sea usted en este momento con todos nosotros, para que sea eh, siempre su voluntad la que prime en nuestro entendimiento, en nuestro enriquecimiento de las cosas que usted nos está mostrando a través de este libro. Gracias por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir inmediatamente a lo que estamos estudiando. Estamos eh, estudiando capítulo 11. Hoy vamos a desarrollar los puntos. Ya vimos que el testigo, uno de los primeros testigos es Elías. Hoy vamos a estudiar que el segundo testigo es Moisés. Y vamos a ver alguna semejanza entre Moisés, Elías y Jesús. Y después ahí al final, como ven los tres puntitos, esto continuará. Continuará más el capítulo 11 de los dos testigos. Todavía queda mucho más por estudiar. Eh, Recalcar siempre que lo que estamos estudiando no son cosas que están ocurriendo en este momento, ni cosas que vayan a ocurrir previo a lo que esperamos como arrebatamiento de la iglesia, sino después de ese evento. Va a ocurrir durante la gran tribulación, los 3 años y medio, la segunda mitad de la tribulación. Todo lo que estamos estudiando ya hace meses tiene que ver con la gran tribulación. Y ahora estamos estudiando el capítulo 11, que son los dos testigos, que encontramos los dos testigos en el Apocalipsis 11, que hacen un ministerio, un trabajo, una predicación, una profecía, profetizan durante 1260 días. Lo estudiamos en la clase anterior. Y estos 1260 días son durante el tiempo de la gran tribulación. 1260 días son 42 meses. Y 42 meses son 3 años y medio. Y esto es paralelo a los sellos, trompetas, personajes y las copas que estamos estudiando. Todos los sellos ocurren durante la gran tribulación. Las trompetas también. Personajes también lo vamos a ver. Las copas igual. Son relatos de la gran tribulación. Y los dos testigos tienen su aparición. Y todo lo que hacen, lo hacen durante todo este periodo. Los 3 años y medio. No es en alguno de los puntos en algún sello en especial, en alguna trompeta en especial, sino durante todo el trayecto de eh, la gran tribulación. Y estamos estudiando el paréntesis de las 7 trompetas, porque en el capítulo 10 tuvimos un paréntesis con el ángel, con el libro que le da a Juan. Juan le pide y Juan lo come. Entonces tenemos ahí, vimos entre la trompeta 6 y 7 ocurría eso, pero también en este paréntesis está capítulo 11, porque antes de la séptima trompeta está relatándose esto en el Apocalipsis. Pero este evento no es entre las 6 y las 7, sino es durante toda la gran tribulación, porque nos muestra el lapso de la gran tribulación, nos muestra el lapso de su trabajo, 1260 días. Entonces ya hemos avanzado, voy a avanzar rápido por todo esto que hemos visto en los últimos domingos, y hoy vamos a ir de lleno al nuevo contenido. El otro testigo es Moisés, y para eso vamos a leer Apocalipsis 11,
del 1 al 6. Vamos a leer. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces vimos que el primero, por las características de los capítulos 5 y 6, uno de los 2 testigos es Elías. También vimos que eran los 2 olivos y los 2 candeleros. Los 2 olivos de Zacarías, los 2 candeleros por su ministerio, porque van a ser la luz en este tiempo, y uno de ellos era Elías, por las características del versículo 5 y parte del 6. Pero aquí hay otra característica que no es propia de Elías, sino es propia de Moisés. De versículo 6 dice: y estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. La segunda característica que vemos acá es que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. El segundo puede convertir el agua en sangre. ¿Quién hizo esto en el Antiguo Testamento? Encontramos que esto lo hizo Moisés. En Éxodo 7. Éxodo 7. Éxodo 7:14. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces el segundo testigo puede convertir el agua en sangre. Y vemos que Moisés es uno de los que tuvo ese poder.
Este otro testigo, además, en Apocalipsis 11 vemos que tiene poder de herir con toda plaga. Con toda plaga. A lo largo del libro de Éxodo, particularmente en 8, 9, 10 y 11, vemos que toda plaga en Egipto fue ejecutada por Moisés en la práctica. Si vamos a leímos recién el agua en sangre. En Éxodo 8, 1, 15 vemos las ranas. Y vamos a leer esa 8, 1. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, 8, 1. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Entonces fue Moisés quien tuvo la instrucción de comandar todas estas plagas. Fue Moisés el mensaje, dio el mensaje para que se ejecutaran estas plagas. Tenemos a Moisés como un rey, como un líder civil puesto por Dios, como un administrador de todo esto. La ejecución de las ranas, los piojos en 8:16, 8:20, las moscas, 9:17, el ganado que muere, el mismo 9:8 al 12, las úlceras, el granizo, capítulo 10 ya las langostas, Éxodo 10 también las tinieblas, y después hasta el 11 que vemos la muerte del primogénito de Faraón. Identificamos que toda esta ejecución fue comandada por Moisés. Entonces tenemos que Moisés, y identificamos entonces a los dos testigos por su obra. Por su obra tenemos a Elías como un líder sacerdotal, como religioso, y tenemos a Moisés como un líder civil, quien comanda, quien ejecuta. Entonces son el complemento que estará en ese tiempo predicando durante la gran tribulación y oponiéndose al anticristo y oponiéndose al sistema de idolatría que va a imponer quien está comandando el mundo, haciéndose pasar por el Mesías, haciéndose pasar por un enviado de Dios. Moisés, Elías y Cristo, ¿por qué ellos? ¿Por qué podemos decir que Moisés, Elías son los dos testigos? Porque tienen muchas semejanzas también con Cristo. La primera es, una de las más relevantes de todo esto, y que nos hace decir por qué son ellos, es porque los tres estuvieron en el monte de la transfiguración, en primer lugar. Fueron ellos los que aparecieron ahí con Cristo. Entonces, hay un plan con ellos. Además, en muchos estudios, Moisés es el líder civil innato que tuvo Israel, puesto por Dios, elegido por Dios, y fue quien generó una nueva dispensación también dentro de la Biblia, una nueva forma de administrar la relación con Dios. Los tres, en primer lugar, estuvieron en el monte de la transfiguración. Veamos Mateo 17. Entonces, esta lista no es exhaustiva el detalle. Sin embargo, es para identificar
de que tanto Moisés y Elías tienen semejanzas con el misterio de Cristo y por algo son los dos elegidos para ser los dos testigos, que prediquen y que ejecuten lo que tenga que ejecutarse en ese momento para que se pueda cumplir ese ministerio. Mateo 17. Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces, los tres estuvieron en el monte de la transfiguración. Otra semejanza es que los tres vieron a Dios. En primer lugar, Moisés, en Éxodo 33, Éxodo 33, en Éxodo 33, versículo 20 y 21. Versículo 20, 33, 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Entonces, Moisés no vio el rostro de Dios, pero sí estuvo con él, vio sus espaldas. Primera de Reyes 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Bueno, después sigue, pero Elías tuvo un encuentro con Dios también. Y en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús también tiene ese encuentro con el Padre, el Hijo unigénito.
Los tres ascendieron al cielo de manera milagrosa o sobrenatural, por llamarlo también de otra forma. En el caso de Moisés, Dios tiene planes con el cuerpo de Moisés, por lo que vemos. Lo va a ocupar en la gran tribulación. Vamos a Deuteronomio 34. Deuteronomio capítulo 34. 34. 34, versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Nadie conocía el lugar de la sepultura de Moisés hasta Judas, libro de Judas, versículo 9. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, hay un plan con el cuerpo de Moisés, porque vuelve a aparecer en la gran tribulación. En Deuteronomio nadie conoce el lugar de su sepultura, porque probablemente Dios lo tiene en un lugar. Elías también de manera milagrosa no está en la tierra. Elías en segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes 2. 11. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel, y su gente de caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Y Jesús, en Hechos 1:9. Hechos 1:9 dice: Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces Jesús también ascendió milagrosamente. Entonces esas son ascensiones que encontramos en la Biblia. Por ahí de repente en el mundo religioso encontramos ascensiones de personas que no están en la Biblia. Sí, Moisés, Elías y Cristo. Particularmente Moisés es un entendimiento más que literal que aparezca en la Biblia, como el de Elías, como el de Jesús. Pero el de Moisés es más un entendimiento de que nadie conoció el lugar donde estuvo Moisés. Moisés después apareció en el lugar de la transfiguración. No sé, está en el cielo en realidad.
y, y hubo una disputa por el cuerpo de Moisés. Y algún plan hay con el cuerpo de Moisés de que por qué hubo una disputa. Y el plan es que él es uno de los 2 olivos de Zacarías, que va a estar profetizando como un líder y ejecutando el plan de Dios en la gran tribulación. Los 3 destruyen a sus enemigos con fuego. Otra semejanza. En el libro de Números, Números 16, 28 dice: Y dijo Moisés: En esto conocerás que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. El 35. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. O sea, con fuego. Fue aquí herido por palabra de Moisés, bueno, por poder de Dios. Fue él quien ejecutó la tarea, Moisés. Segunda de Reyes, vemos el caso de Elías. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes 1, 9 al 12. Segundo libro de Reyes 1, 9 al 12. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a el otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho así. Y le respondió Elías y dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. En Apocalipsis 29, dice: Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto en el periodo del milenio, donde Jesús es quien está liderando. Tomó posesión de lo suyo y ya está en su reinado en la tierra. Otra semejanza: los 3 estuvieron en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Éxodo 24. Éxodo 24. Éxodo 24, 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En el caso de Elías, primer libro de Reyes. Capítulo 19. 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb,
el monte de Dios. Y Mateo, en Mateo vemos ya a Jesús, Mateo 4:8. Mateo 4:8 dice: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Estuvo en el monte. Bueno, sabemos que en el lugar donde lo fue tentado estuvo 40 días y 40 noches. Lucas 4:5. Lucas 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y Lucas 4:2 dice: por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, es el monte muy alto de Mateo que leímos. El alto monte de Lucas. También hay el monte alto en Mateo 17, también. Vamos a ver Mateo 17. Punto que son el mismo monte. Mateo 17. Mateo 17, 1 al 5. Entonces, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Entonces, el monte alto, el mismo en Mateo 4:8, el alto monte de Lucas 4:5, el monte alto de Mateo 17 de la transfiguración, es el mismo que vamos a ver aquí en Éxodo 19:1. Éxodo. Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y vamos al 16. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Entonces este monte, donde están situados los israelitas, es el Sinaí, el mismo monte. Cuando se habla de monte, no hay muchas posibilidades de monte en realidad. Es el mismo monte cuando hablamos. Entonces estos 3 estuvieron en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Es interesante. Y después aparecen los 3 en la transfiguración en el mismo monte. Entonces tienen esas similitudes. Los 3 ayunaron por 40 días. Lo vimos hace poco también en Éxodo 34. Lo visitamos de nuevo, Éxodo 34, pero específicamente es el versículo 28. Dice 34:28:
de Éxodo, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. En el primer libro de Reyes, 19, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, comió antes y después no comió más. Mateo 4:2 fue el que leímos. Bueno, lo leímos en Lucas. Pero veamos el de Mateo ahora. Mateo 4, versículo 2. Y vino a él el tentador, el 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces los tres, Moisés, Elías y Jesús, ayunaron por 40 días. Los tres reemplazaron su ministerio con uno de sus discípulos. Deuteronomio 34:9. Veamos. Primero. Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Josué fue quien continúa como discípulo de Moisés. Si vamos a Éxodo 33:1, el capítulo anterior, dice: esta es la bendición. 33:11. Esta es la bendición voy a leer uno. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y en el 33:11 dice: bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que aborrecieron, para que nunca se levanten. Entonces, Moisés deja su bendición, y luego el quien precede a Moisés es Josué. Él deja a alguien deja un legado, deja un continuador, deja un reemplazo. En el caso de Elías, vamos a ir al primer libro de Reyes 19. Primer libro de Reyes 19:16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y 19:21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y segundo libro de Reyes 2:9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, Eliseo
Después Elías fue arrebatado y queda Eliseo. ¿Mm? En Hechos 9, Jesús hace con Pablo esto. En Hechos 9 vemos la conversión de Pablo, o sea, vemos el encuentro de Pablo con Cristo. Y vemos Gálatas 2:17. Gálatas 2:17. Bueno, aquí estoy en Gálatas. Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Entonces aquí en el capítulo 2 de Gálatas, bueno, ya venía, está hablando Pablo de su ministerio para reprender en parte o exhortar a la iglesia, tener un ministerio sobre la iglesia. Y Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras naciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cristo dejó a Pablo como discípulo para la iglesia. Otra similitud, los tres hicieron señales, prodigios y milagros. Vamos a ir a Éxodo. Moisés, por ejemplo, tenemos Éxodo 4. Éxodo 4:8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces, Moisés hizo señales, prodigios y milagros. Elías tiene varias. Vamos a leer una. En primer libro de Reyes 17. « 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Aquí también hubo prodigios, milagros hechos por Elías. Hechos 2:22, el caso de Jesús. Te puede ir también ahí otro caso de Elías, aquí mismo al ladito, en el capítulo 18, 30 al 38, otro más. Y Hechos 2:22. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús también hizo lo mismo. Entonces, hay muchas similitudes entre los tres, y por eso es que también por el ministerio, por las particularidades de ambos, es porque decimos que son los dos testigos. Por lo que mencionamos al principio, anteriormente, que nosotros identificamos a los dos testigos por su obra, y por eso nosotros, por su obra es la que identificamos estos dos testigos. Y un último punto: los tres experimentaron oposición de un anticristo. Moisés tuvo la oposición de Faraón, Elías la de Acab y Jesucristo la de Judas en su primera venida. Así que con eso, hermanos, vamos a terminar la clase de este domingo, esta lección hasta hoy, con las similitudes entre los tres y por qué decimos que son los dos testigos, por su obra. Es que decimos que estos dos olivos y dos candeleros son Moisés y Elías, y que además tienen similitudes con Cristo. Entonces esta parte de la lección trata de estas personas que son estos dos testigos. El próximo domingo viene un tema muy interesante, que son todo lo que padecen o el martirio que van a pasar estos dos testigos y cómo termina eso también. Así que les sigo instando a que siga participando en nuestra clase de escuela dominical, y que queda mucho todavía y de temas muy interesantes. Así que hasta aquí la lección de hoy. Gracias por estar aquí y acompañarme, y oremos para darle gracias a Dios por este estudio. Gracias, Señor, le doy por este estudio que me permitió, Señor, compartir y también aprender. Sea usted con nosotros, Señor, para que podamos atesorar su palabra y guardarla en nuestro corazón, y poder contarle a otros estos eventos por venir en algún momento, cuando se dé la circunstancia, nosotros poder aprovechar este conocimiento para dar testimonio de su palabra. Cuide, Señor, a los enfermos de nuestra congregación, por las peticiones de oración. Sea usted, Señor, escuchándola, le ruego por eso, y denos una nueva semana llena de energía, con ganas, Señor, para poder hacer su voluntad y no la nuestra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos y nos estamos viendo en otra oportunidad, así que estén muy bien. Chao.